Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 19 de noviembre de 2020. Un salmo favorito para un tiempo no favorito, Salmo 128, primera parte. La bendición fundamental de la fe. La bienaventuranza del que teme a Jehová. Cántico gradual. El sabio Salomón, en su libro de Eclesiastés, habla de la vanidad de la vida, de lo absurdo e injusta que resulta muchas veces. Habla de la vanidad del estudio, de la vanidad de la riqueza, de lo absurdo del placer, del poder, etc. Sin embargo, al final de su libro, como una conclusión y una clave existencial o una clave de la existencia, dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Es decir, que todo lo que anteriormente nos dijo que era absurdo, que era vano, tiene sentido cuando caminamos con Dios. Y sin Dios nada tiene sentido. Es decir, que tener riquezas, estudiar y saber mucho, tener mucho placer, mucho poder, etcétera, no vale la pena sin Dios. No se disfruta la vida sin Dios. No tiene sentido la vida sin Dios. De eso nos habla este salmo desde un principio. Antes de estudiarlo, recordemos lo que significa el temor de Dios, porque el salmo en su primer versículo nos habla de eso. Por eso, déjeme decir algo como contexto para estudiar el salmo acerca del temor de Dios. Primeramente, digamos lo que no significa. No significa tenerle miedo o pavor a Dios. No significa vivir oprimidos por la idea de seguir sus mandamientos para no ponerlo de malas o para evitar que nos castigue, algo así. No significa vivir así en angustia por eso. No se trata de someternos a una vida religiosa llena de limitaciones, prohibiciones y mandatos obligatorios con tal de ganarnos el favor de Dios, porque no hay nada que podamos hacer en nuestra pequeñez y en nuestra pecaminosidad para ganarnos el favor de Dios. Ahora veamos lo que sí significa. He aquí lo que significa. Significa reconocer que Él es. El temor de Dios es reconocer que Él es. Dejarnos impresionar por su grandeza, poder y soberanía. Amarlo. Estar empeñados en seguir su voluntad y reconocer que solo en Él y por Él podemos vivir a plenitud. Eso es temor de Dios. Es el reconocimiento racional y emocional de que hay un Dios y es un acto de voluntad de tener compañerismo con Él, para tener compañerismo con Él. Una manera breve de decirlo es esta: la reverente sumisión a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La reverente sumisión a Dios. De eso nos habla el Salmo. Nos da la clave de la vida, el temor de Dios. Y esta es la bendición fundamental de la fe. Esta es la clave de la vida. Por eso, he aquí la enseñanza de hoy, un principio de vida integral. Leamos versículo 1 solamente hoy de este Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. He aquí la clave de la vida de la que hemos hablado, el temor de Dios. Ya dijimos que tiene que ver con reverente sumisión. Se trata de una conciencia racional y una experiencia emocional. Sin embargo, la siguiente frase, que anda en sus caminos, dice el versículo 1, que anda en sus caminos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, y luego añade, que anda en sus caminos. Nos habla de una decisión, es decir, nos habla de conducta, de valores y principios éticos, nos habla de carácter que se expresa en acciones determinadas. Es decir, que entender que hay Dios, creer en Él, someternos a su voluntad, nos lleva a tomar la decisión de también seguirle en obediencia. Esta sin duda es la clave de la vida y la bendición fundamental de la fe. El seguir a Dios como enseñanza en el Antiguo Testamento, es decir, vivir el cristianismo como enseñanza en el Nuevo Testamento, es andar con Dios. Punto, andar con Dios. Caminar con Él es someter a su voluntad todos nuestros planes. Es vivir de acuerdo a sus designios expresados en su palabra. Es tomar la firme decisión de vivir su voluntad. Digamos, para entenderlo mejor, lo contrario de eso, ¿qué sería? Ignorar a Dios. No tomar en cuenta a Dios para nada en nuestra vida. Ir, no sé, un día a la iglesia, a la misa, al culto, a la reunión del reino, no qué sé yo, según nuestra religión de cada quien, el domingo, y luego olvidarnos de Él todo el tiempo. Ya cumplí.
ya fui, ya cumplí, ya me voy porque yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, y la principal de todas y la cosa que tenemos que hacer, que envuelve todas las demás cosas de la vida, es caminar con Dios. Porque póngase a pensar, ¿hay Dios? Sí, sí hay. ¿Hizo el universo? Sí, Él lo hizo el universo. ¿Y nos creó a nosotros? Sí, con algún propósito. Oiga, qué absurdo no tomarlo en cuenta. Qué absurdo ignorarlo. Qué absurdo caminar por la vida como si no hubiera Dios. Así es que esta es la clave de la vida. Andar con Dios. Este es el principio de vida integral. Bienaventurado el varón que teme a Jehová y que anda en sus caminos, dice el pasaje. Que anda con Dios. Los versículos que estudiaremos en los siguientes devocionales nos hablan de los resultados de esta acción, de esta vida, de esta decisión. Pero por ahora consideremos esta verdad. El fundamento de la vida es reconocer a Dios en nuestra vida y vivir en pos de su voluntad. Lo digo una vez más, el fundamento de la existencia, voy a decirlo así, el fundamento de la existencia aquí en la tierra es reconocer a Dios en nuestra vida y vivir en pos de su voluntad. Ya lo he explicado antes, hay gente que es atea porque dice que no hay Dios. Está enojada con Dios o algo así, pero sabe en el fondo de su corazón que sí hay, pero dice que no hay Dios. Eso es un tipo de ateísmo, pero ¿sabe cuál es el peor? El del que dice que sí hay Dios, pero vive como si no hubiera Dios. No lo toma en cuenta, no camina con Él. Este primer versículo, que sería bueno aprenderlo de memoria, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que lo considera, que sabe que está ahí, que lo ama, que anda en sus caminos, que vive en la voluntad de Dios, que camina con Él. Y no estamos hablando de la religiosidad absurda y vacía del que se somete a reglas por obligación, porque tiene miedo al infierno, porque tiene anhelos de la gloria del cielo. No, estamos hablando de eso es religiosidad y legalismo vacío. El tipo este tipo de vida es el que tenían los que crucificaron a Jesús. Eran religiosos, legalistas, sometidos a preceptos, a reglas, a tradiciones obligatorias. Y ellos crucificaron a Jesús porque no entendían a Jesús, no entendían el mensaje, no entendieron que Él era el Mesías que venía a morir por nosotros. Y si lo entendieron y lo rechazaron de cualquier manera, cometieron el pecado imperdonable, que es el de rechazo deliberado, voluntario, irreversible de la gracia salvadora del Señor que nos presenta el Espíritu Santo. Y por eso se llama blasfemia contra el Espíritu. Pero lo contrario de esto es el temor de Jehová. Bienaventurado el varón, dice el texto, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y luego añade, y que anda en sus caminos. Y esto de andar en sus caminos, ya lo dijimos, es poner a su consideración toda cosa de la vida. Porque ¿a quién acudemos que sea más importante que Él? Que voy a estudiar, Señor, ¿qué quieres que estudie? Que soy soltero y ando buscando una relación, Señor, ¿por dónde quieres? ¿Quién quieres? ¿Qué hago? Guíame tú, no me permitas tomar torpes decisiones. Que necesito un trabajo, me ofrecen varias opciones, Señor, guíame tú. Todo Dios en nuestra vida. Es que no estamos hablando de la religiosidad vacía, sino de una vivencia real, auténtica de caminar con el Señor. Y de eso habla este pasaje. El seguir a Dios como enseñanza del Antiguo Testamento, es decir, el vivir el cristianismo como se enseña en el Nuevo Testamento, que es la misma cosa, es andar con Dios, es caminar con Él, es someter a su voluntad todos nuestros planes, es vivir de acuerdo a sus designios expresados en su palabra, es tomar la firme decisión de vivir su voluntad. El fundamento de la existencia es reconocer a Dios en nuestra vida y vivir en pos de su voluntad. Y eso nos permite una vida más segura, una vida plena, una vida feliz, una vida cimentada correctamente. Oremos, hablemos con Él y pidámosle que nos permita esta clase de vida. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas, a todos, muy especialmente a los enfermos, Señor, los enfermos del COVID y cualquier otra cosa que les hace muy vulnerables. También los enfermos del alma, los tristes, los atribulados, los angustiados. Bendícenos, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles y complicados. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vencer, a triunfar, a superar estas circunstancias, caminando contigo, en el temor reverente, que tiene que ver con amor y con reconocimiento de que tú estás ahí. Y que podamos andar en tus caminos, Señor, consagrando a ti toda decisión y toda circunstancia de nuestra vida. Bendícenos, por favor, a todos.
pongo en tus manos a cada uno. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrar el día de mañana. Hasta pronto.